Muy buenos días. Agradecemos la presentación de este libro en la Casa del Caribe, también en la UNEA. Otro lugar donde también será puesto en circulación será en la Universidad de Oriente. Por segundo año consecutivo, estas instituciones de Santiago de Cuba nos permiten poner en circulación y publicar estos libros, pero en esta ocasión traemos 4 libros que serán puestos a conocimiento del público. En este caso tenemos nuestro Caribe Plural, que se hizo conjuntamente con el CESCA, con el Centro de Estudio Cuba Caribe, también Pensamiento Filosófico, Político y Pedagógico de Doña María de Hostos, de la autoría del doctor José Antonio Soto Rodríguez, y quien les habla. También nosotros publicamos y ponemos ahora en circulación en estas actividades La praxis en el pensamiento filosófico de Adolfo Sánchez Vázquez, y un libro que escribo para la Universidad Autónoma de Santo Domingo titulado Asodemo, Historia de sus luchas. En este sentido, nosotros tenemos aquí esos libros y le damos la gracia a esas instituciones de Santiago de Cuba ya mencionadas por la oportunidad de presentar nosotros aquí y esos ejemplares que han sido un esfuerzo titánico en un año de turbulencia, de lucha, de sacrificio, de análisis, de investigación, que nosotros conjuntamente con el CESCA y también Soto y yo hemos tratado de traerle estos ejemplares. En este caso, yo haré la presentación del libro Asodemo, Historia de sus luchas, y otro ejemplar, también otro libro que podemos circular, que se titula Hostos, es decir, el pensamiento político, filosófico, pedagógico de Doña María de Hostos. En este caso, sería bueno empezar hablando de Hostos. Hostos, quien fue un educador, un filósofo, un pedagogo y un gran político y luchador por la emancipación de su pueblo, Puerto Rico, porque nació en Mayagüez, Puerto Rico, y también de Cuba, porque dentro de sus afanes por lograr la liberación de las Antillas y de toda América Latina, porque fue un antillanista, pero un latinoamericanista que se encargó siempre y se preocupó por la lucha de estos pueblos. Aquí nosotros recogemos todo su pensamiento en el plano filosófico, en el plano político y en el área pedagógica. En sus años de vida, cortos años de vida, él logró, Hostos, desarrollar toda una labor de enseñanza, de prédica de sus ideas. En ese sentido, Hostos estudió en la Universidad Central de Madrid, hoy llamada la Complutense de Madrid, donde se desarrolló un pensamiento en el plano de lo que era el krausismo. Él se acercó más a ese pensamiento krausista y positivista, y de ahí sus posiciones filosóficas. De ahí fue que él sacó de esa experiencia en la Universidad Central de Madrid para luego plantear sus posiciones y su crítica y su lucha también, porque eso le creó unos niveles de conciencia que le permitió ya luchar y empezar a un recorrido que hizo luego por Colombia y por varias naciones de Panamá. Es decir, en Sudamérica él visitó y estuvo en Chile también.
promocionando sus ideas y planteando lo que era la liberación. Siempre tenía como meta la liberación de su país, de Puerto Rico, pero también de Cuba, que en ese momento permanecían siendo colonias españolas. Ese sentido nosotros también vemos a un Hostos. Eugenio María de Hostos visitó la República Dominicana en 1879, se reunió en ese entonces con Gregorio Luperón, que había sido el líder de la restauración de la República, que logró nuestra Segunda República al vencer a España en la llamada Guerra Restauradora, que se libró de 1863 a 1865. En ese sentido, nosotros tenemos a Hostos, que se reúne en una ciudad en República Dominicana llamada Puerto Plata, con Pedro Albizu Campos, aquel independentista y luchador por su país, Puerto Rico, con su compatriota, pero también en esa reunión se encontraba Gregorio Luperón. Todo eso era para coordinar, planificar y también idear qué se iba a hacer con lo que era la lucha independentista de Puerto Rico y de Cuba. Pero Hostos se quedó en Dominicana un tiempo y en ese trayecto de tiempo ya se dedicó también a la educación. Su preocupación por la educación se manifestó en República Dominicana y ahí fundó lo que se llamó la Escuela Normal. Esa Escuela Normal que se fundó en 1880 en Santo Domingo y luego se extendió en 1881 a Santiago de los Caballeros. Es decir, que Hostos con esa iniciativa daba un paso hacia adelante a lo que era su pensamiento pedagógico y ahí desarrolló con esa idea de plantearse el desarrollo de la ciencia, que era su concepción, que Hostos tenía una orientación positivista, y además de eso, de plantear el desarrollo a través de la educación como base del desarrollo y del progreso. Hostos también hizo en esos planteamientos una escuela, y siempre luchó por ello, una escuela que sea laica. Es decir, esas posiciones de Hostos en el país, en República Dominicana, le generó una confrontación con el padre Villini y con el padre Meriño, que eran de esa escuela escolástica y que tenían toda una lucha contra esas ideas que Hostos iba pregonando y que tuvo su eco en varios intelectuales. En este caso, por ejemplo, tenemos el caso de Francisco Enríquez y Carvajal, tenemos a Federico Enríquez y Carvajal y también a Rodríguez Ojío, que era otro también de los hostosianos, Salomé Ureña de Enríquez. Es decir, él creó toda una escuela con varios discípulos, pero Hostos pregonó todas sus ideas en Dominicana hasta la llegada de Lilís a mediados de la década del 80 del siglo XIX. A partir de esa dictadura de Lilís, Hostos se fue a Chile, donde siguió también sus ideas y su enseñanza sobre la educación y desarrolló una amplia labor en Chile. Retornó al país, a República Dominicana, a la muerte del tirano Lilís, Ulises Heró, que fue a finales ya del siglo XIX, en 1899, que fue ajusticiado en una ciudad que se llama Moca. Ya en 1900, ya entrando el siglo XX, Hostos se
se dedica a su labor educativa, pero le sorprende la muerte ya en 1903. Esa es la historia de Hostos y su lucha por la educación. Nosotros también vamos a poner en circulación estos 3 actos que vamos a hacer en la Casa del Caribe, en la UNEA y en la Universidad de Oriente, un libro sobre Asodemo, sus luchas, historia de sus luchas. Ese fue un gremio, la Asociación Dominicana de Empleados Universitarios, fue un gremio que se fundó en 1961, para ser más específico, el 14 de diciembre de 1961. Entonces, ese gremio se fundó a pocos meses de la muerte del tirano Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo. Esa tiranía de 31 años que duró en Dominicana se eliminó y se desapareció a partir de 1961, el 30 de mayo. Ya a pocos meses se funda la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMO, quien mantuvo una lucha permanente contra los remanentes de Trujillo, es decir, de la dictadura, hasta que estos se fueron del país. Es un gremio que tiene su historia, forma parte de la historia dominicana de los últimos años, porque es actualmente uno de los gremios más viejos que existe en Dominicana y que se ha mantenido siempre en la defensa de los intereses del pueblo dominicano, y no solo del pueblo dominicano, sino del pueblo y de los pueblos del mundo. Aquí entonces nosotros resaltamos la labor, una de las cosas que yo le señalé a Soto que debíamos poner a circular este libro fue por la solidaridad que mantuvo a partir de 1961 el gremio, ese gremio universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ASODEMO, que se mantuvo en lucha y en favor de la Revolución Cubana. Ahí se recoge una foto donde aparece en 2 ocasiones el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en 2 ocasiones con los presidentes de ese gremio. Es decir, que nosotros aquí lo que hacemos es que tratamos de resaltar la lucha en favor del pueblo dominicano desarrollada por el gremio de ASODEMO en su 63 aniversario. Porque el 14 de diciembre, hace varias semanas, ese gremio cumplió 63 años de existencia, en los cuales se ha mantenido siempre en defensa de los intereses nacionales, de los intereses del pueblo dominicano, pero también de los intereses de América Latina y del Caribe. En el caso de la lucha en Nicaragua, en Cuba y en El Salvador y en todos los países que en su momento tuvieron forma de lucha y de confrontación con lo que era la clase dominante y los sectores más recalcitrantes y el imperialismo en el mundo. Aquí nosotros entonces damos por la gracia, terminamos dando la gracia tanto a la Universidad de Oriente, a la Casa del Caribe y a la UNEA por darnos la oportunidad de presentar estos 4 libros que recogen lo que es el análisis, la lucha, el esfuerzo por mantener siempre en vivo las reivindicaciones, las ideas y los planteamientos sobre la lucha de América Latina y sobre todo, que es el eje principal de nosotros, resaltar lo que es el Caribe. Muchas gracias.